Chris Nielsen, un médico de los Estados Unidos, atiende a una mujer herida en la carretera cuando, de repente, un automóvil lo arrolla. Es llevado de inmediato al hospital, pero ya es demasiado tarde, los médicos lo declaran sin vida. Su alma abandona su cuerpo sin que él aún comprenda lo que ha sucedido. Poco después, llega a su hogar y encuentra a su esposa sumida en un llanto desgarrador. Intenta hablarle, preguntarle qué ocurre, pero ella no responde, como si ni siquiera pudiera percibir su presencia. Es entonces cuando la cruda verdad lo golpea: ya no pertenece al mundo de los vivos. Al aceptar su destino, un parpadeo después despierta en un lugar indescriptible, un paraíso rebosante de flores de colores vibrantes, majestuosas montañas y personas bondadosas que, como él, han dejado atrás la tierra. La belleza del sitio lo deja sin palabras. Días más tarde, la tragedia golpea de nuevo. Su esposa fallece, y por primera vez en mucho tiempo, Chris siente un atisbo de alivio al creer que podrán reencontrarse. Sin embargo, la realidad es mucho más cruel de lo que imaginaba. Ella ha sido condenada a un destino sombrío debido a un error de su vida pasada. Desesperado por recuperarla, Chris busca la ayuda del ser más sabio del paraíso y emprende un viaje aterrador hacia lo más profundo del abismo. Al llegar, comprende por qué ese lugar es llamado infierno. Es un escenario de pesadilla, plagado de restos de personas ardiendo, almas atrapadas en el suelo como si la misma tierra las devorara, y habitaciones sombrías donde la felicidad no existe. Un escalofrío le recorre el cuerpo. Tiene apenas 3 minutos para encontrar a su esposa antes de quedar atrapado para siempre en aquella condena eterna. La historia da un salto en el tiempo, transportándonos a varias décadas atrás, cuando Chris aún estaba vivo. Durante unas vacaciones en Suiza, su destino se cruza con el de Annie Collins, una talentosa artista. Sus caminos se encuentran de la manera más inesperada, sus botes chocan accidentalmente en el lago. Lo que inicia como un incidente trivial pronto se convierte en una conexión genuina que los lleva al altar. Juntos construyen una vida plena y llena de amor, en la que nacen sus hijos, Ian y Marie. Durante años, la familia vive en armonía, disfrutando de cada momento como si el tiempo no fuera a arrebatarles nada. 17 años después, la unión entre ellos sigue intacta, indestructible. Un día cualquiera, todos comparten risas en el jardín, sin imaginar que su felicidad está a punto de derrumbarse. El destino, implacable, cambia sus vidas en un instante. Mientras los jóvenes viajaban rumbo a la universidad, sufren un trágico accidente que les arrebata la vida. 4 años transcurren en un lento y doloroso duelo hasta que Chris y Annie finalmente aprenden a sobrellevar su ausencia. Pero el universo aún tiene pruebas que imponerles. Un día, Chris presencia un choque en un túnel. Varios vehículos colisionan entre sí, dejando un rastro de heridos y víctimas fatales. Incapaz de quedarse de brazos cruzados, corre a socorrer a una mujer atrapada boca abajo en su auto. Pero mientras intenta liberarla, otro coche pierde el control y se estrella contra él. Su alma abandona su cuerpo. Una voz desconocida lo acompaña en ese momento de confusión. Chris, aún aferrado a la idea de estar vivo, cree que se trata del médico que lo atiende, pero la realidad es otra: su muerte ya ha sido confirmada en el hospital. Desorientado, regresa a su casa. Sus perros lo perciben de inmediato y ladran en su dirección, pero su esposa y los demás presentes ni siquiera notan su presencia. Mientras tanto, la voz que lo guía le revela la verdad: su tiempo en la Tierra ha terminado. Chris se niega a aceptarlo, hasta que la figura tras la voz se muestra parcialmente y le explica que solo podrá verlo por completo cuando finalmente asuma su destino. Aún atrapado en sus recuerdos, Chris observa fotografías familiares. De inmediato, vuelve a revivir el día en que su perra, Katie, enfermó gravemente y tomaron la difícil decisión de liberarla de su sufrimiento. Marie, incapaz de aceptar la despedida, intentó detenerlos, sin comprender que solo querían evitarle más dolor. También recuerda una mañana en la que, durante un trote por el bosque, le confesó a Ian que tendrían que cambiarlo de escuela. Son memorias que lo reconfortan y lo atormentan al mismo tiempo. La escena cambia a su propio funeral. Es allí, ante la fría realidad de su despedida, cuando finalmente comprende que su vida ha llegado a su fin. En la iglesia, Chris se acerca a su esposa e intenta hablarle una vez más, pero su voz no logra alcanzarla. Sin embargo, Annie siente un escalofrío, como si algo invisible la envolviera. Más tarde, en casa, Chris descubre la pintura que ella hizo para su aniversario de bodas, una obra que representa un paisaje montañoso, el mismo lugar donde soñaban pasar sus últimos años juntos. Esa noche, observa a Annie escribiendo en su diario como una forma de sobrellevar su dolor, pero no parece ayudarla. Conmovido, Chris decide hacerle saber que sigue con ella. Guiando su mano, la hace escribir un mensaje: «Soy Chris. Aún existo». En lugar de reconfortarla, Annie entra en pánico y sufre un ataque de ansiedad. Con el tiempo, la tristeza la consume aún más. Un día, visita el cementerio para hablar con la tumba de su esposo. Chris intenta abrazarla con la esperanza de aliviar su pena, pero su contacto solo la sume en un llanto más profundo. Se siente perdida, al borde de la locura, incapaz de discernir entre lo real y lo imaginario. Al ver el sufrimiento de su esposa, Chris comprende que su presencia solo prolonga su dolor. Con el corazón destrozado,
toma una decisión: dejarla ir. En el instante en que acepta avanzar, despierta en un paraíso moldeado por su propia imaginación. A su alrededor, las montañas reflejan el mismo paisaje que Annie había pintado, el refugio de sus sueños compartidos. En ese nuevo mundo, Chris se reencuentra con Katie, su fiel perra, ahora joven y llena de vida. De pronto, la voz que lo ha acompañado finalmente toma forma. Es Albert Lewis, su antiguo mentor, que falleció a la edad de 66 años, justo como lo recordaba. Chris lo recibe con alegría, y Albert le enseña a controlar su entorno con el poder de su mente. Para demostrarlo, Albert perfora una pared, revelando un paisaje aún más espectacular. En ese momento, en la Tierra, Annie comienza a pintar para intentar calmar su dolor. Lo que ella no sabe es que el árbol que plasma en el lienzo también aparece en el cielo de Chris, un reflejo de su conexión inquebrantable. De repente, una joven Annie se materializa bajo el árbol. Chris, emocionado, corre hacia ella, pero antes de alcanzarla, su imagen se desvanece. Albert, sorprendido, reflexiona sobre lo ocurrido y concluye que su vínculo con Annie es tan fuerte que ni siquiera la muerte puede separarlos. Mientras tanto, en el mundo de los vivos, Annie, sumida en la desesperación, destruye su pintura, convencida de que nada la acercará a su esposo. Como consecuencia, en el cielo de Chris, el árbol se marchita y sus hojas caen una a una. Tiempo después, Chris encuentra un viejo juguete de su hija. Al sostenerlo, recuerda un día en el que Marie cayó enferma y él se quedó en casa para enseñarle a jugar ajedrez. En ese instante, una revelación lo golpea: si Katie está en su cielo, entonces también deberían estar sus hijos. Esa noche, Chris se queda dormido. Al despertar, Albert ha desaparecido, pero en su lugar aparece una mujer radiante llamada Leona. Ella le explica que Albert ha partido a guiar otras almas y que ahora será su compañera. Chris la reconoce al instante. Leona fue la azafata que los atendió a él y a Marie en un vuelo años atrás. Mientras tanto, en la Tierra, Annie es atormentada por la culpa. Se reprocha la muerte de Chris, convencida de que si no lo hubiera enviado a hacer recados aquel día, él seguiría vivo. Pero su dolor va más allá. También se culpa por la muerte de sus hijos, creyendo que si hubiera conducido ella, el accidente jamás habría ocurrido. En el cielo, Leona lleva a Chris a una ciudad donde las almas disfrutan de su existencia. Desde allí, observan a algunas prepararse para la reencarnación. Luego, pasean en bote por un río tranquilo. Mientras navegan, Chris se da cuenta de que aquel lugar le resulta familiar. La ciudad es idéntica a la maqueta que Marie tenía en su habitación. Leona, entonces, le confiesa un secreto: en vida, su apariencia era distinta. Decidió adoptar el rostro de una mujer que siempre admiró. Ella elige tomar la apariencia de la azafata porque, cuando era niña, su padre elogió a esa mujer. Al escuchar esto, Chris finalmente comprende la verdad: Leona es en realidad su hija Marie. La revelación da paso a un emotivo reencuentro, donde ambos se abrazan con fuerza, sintiendo como el tiempo y el destino los han vuelto a unir. En la Tierra, Annie lucha por seguir adelante. Su terapeuta, preocupado por su estado emocional, sugiere internarla en una clínica, temiendo que intente algo como al parecer lo hizo antes. Lamentablemente, sus temores se hacen realidad, y ella termina por hacer lo impensado. Más tarde, Albert visita a Chris y le entrega la devastadora noticia. Chris queda destrozado, pero al mismo tiempo experimenta un ligero alivio al pensar que, al fin, el sufrimiento de Annie ha terminado. Tal vez pronto podrán reunirse. Sin embargo, Albert le revela un detalle aterrador: ella no irá al mismo lugar que él, sino al otro extremo, donde terminan aquellos que hacen lo impensado. Annie ha cruzado los límites de la vida, y ahora debe afrontar las consecuencias. El alma de Chris se desgarra, y su paraíso se oscurece bajo nubes sombrías. Pero rendirse no es una opción. Se niega a perder a su esposa, así que, sin dudarlo, decide adentrarse en el abismo para traerla de vuelta. Albert le advierte sobre los peligros de tal decisión, pero Chris está decidido. Nada lo hará desistir. Al ver la determinación en sus ojos, Albert finalmente cede y lo lleva con el rastreador, el único capaz de guiarlo a través de aquel tormentoso inframundo. El rastreador acepta ayudarlo, aunque le advierte que, incluso si encuentran a Annie, será en vano, pues ella ha perdido todos sus recuerdos. A pesar de esto, Chris insiste en seguir adelante. Juntos, los tres inician su travesía en un bote que surca las aguas infernales. Pasan varias horas navegando hasta que una tormenta feroz sacude la embarcación. Desde las profundidades, almas errantes emergen y se abalanzan sobre ellos. El bote se vuelca, y mientras intentan mantenerse a flote, Chris revive un recuerdo doloroso: una discusión con Annie sobre el futuro de su hijo. En el pasado, Chris había ejercido demasiada presión sobre Ian para que destacara en la universidad, sin darse cuenta de cuánto lo afectaba. Las olas del mar los arrastran hasta la orilla de la entrada al inframundo. El paisaje es desolador, cubierto de barcos hundidos y llamas eternas. Mientras continúan la búsqueda de Annie, Chris no puede evitar sentirse atormentado por la memoria de su hijo Ian. En un recuerdo, lo ve en el bosque, donde solían correr juntos. Ian le confiesa que no posee las mismas habilidades académicas que su padre y que la escuela es un desafío para él.
Pero Chris, siendo el padre amoroso que es, lo anima asegurándole que confía en su potencial. En ese instante, pronuncia una frase extraña pero significativa: si alguna vez tuviera que atravesar el infierno, no querría a nadie más que a su hijo a su lado. El recuerdo se desvanece y da paso a otro, el funeral de Ian. Allí, Chris describe al hombre en el que su hijo se habría convertido si hubiera tenido la oportunidad: valiente, noble, leal. De vuelta en el presente, Chris observa cómo Albert se prepara para enfrentar a un grupo de almas en pena. Y entonces, en un destello de lucidez, comprende la verdad: Albert no es otro que Ian. Padre e hijo se abrazan con emoción, uniendo los lazos que la muerte no pudo romper. A pesar de la felicidad del reencuentro, el rastreador le advierte a Chris que no podrá hallar a Annie si sigue con su hijo, pues su presencia es una distracción. Chris se resiste a separarse de Ian, pero este lo convence de seguir adelante. Antes de despedirse, Ian le confiesa que adoptó la apariencia de Albert porque era la única persona a la que su padre escuchaba. Luego, con una sonrisa melancólica, le pide que cuide de su madre, como lo hizo después de que ambos partieran. Más tarde, mientras Chris y el rastreador descienden en un elevador hacia lo más profundo del inframundo, él reflexiona sobre todo lo sucedido. Recuerda que, tras la pérdida de Ian y Marie, Annie intentó hacer lo impensado y terminó en un hospital. Su matrimonio se desmoronó por completo, llevándola a exigir el divorcio. Finalmente, llegan a su destino. Frente a ellos, el suelo está cubierto de rostros espectrales que claman por sus seres queridos, atrapados en un lamento eterno. Tras una búsqueda exhaustiva, Chris finalmente encuentra el rostro de su esposa entre las almas atrapadas. Con el corazón latiéndole con fuerza, corre hacia ella, pero antes de alcanzarla, el suelo se abre bajo sus pies y cae en un lago oscuro y profundo. A pesar del impacto, logra nadar hasta la superficie, y al salir del agua, descubre el lugar donde ella se encuentra, una versión sombría y aterradora de la casa de sus sueños. El rastreador le explica que esa casa no es más que la manifestación del peso de la culpa que Annie ha cargado sobre sí misma. En ese momento, el rastreador también revela su verdadera identidad: él es el auténtico Albert. Además, le advierte a Chris que si permanece con Annie por más de unos minutos, quedará atrapado para siempre en ese lugar. Su única opción es despedirse de ella y regresar. Tras estas palabras, el rastreador se retira, dejando a Chris solo frente a la casa. Respirando hondo, avanza hasta encontrar a Annie, quien, como era de esperarse, no lo reconoce. Para no asustarla, finge ser un vecino que admira su arte. Ella lo recibe con amabilidad y le comenta, con tristeza, que ha perdido sus pinturas. Aprovechando la oportunidad, Chris intenta reconfortarla y la distrae con una historia de su vida. En un flashback, recuerda su visita a Annie en el hospital psiquiátrico. A pesar de los esfuerzos de los médicos, su estado no había mejorado. Ese día, Chris le confesó que finalmente había decidido dejar de presionarla para que fuera normal. Aunque le dolía verla así, su felicidad era lo único que importaba. Cuando Chris se disponía a marcharse, Annie lo detuvo y, con un destello de determinación en la mirada, le expresó su deseo de volver a su vida de antes. De vuelta en el presente, Annie encuentra la historia conmovedora, pero no muestra una gran reacción. Sin embargo, expresa su deseo de ver a su familia nuevamente, sin darse cuenta de que su esposo está justo frente a ella. Al escuchar esto, Chris le pide que cierre los ojos e intente recordar el día de su boda. Sorprendentemente, él aparece en su memoria. Pero cuando abre los ojos y lo ve, se aterroriza. Se niega a aceptar la verdad y rechaza la idea de que él sea su esposo. Chris comprende entonces que, sin importar cuánto lo intente, nunca podrá recuperarla. Con el corazón destrozado, decide despedirse. Con la voz entrecortada, le pide perdón por todo lo que nunca pudo darle y por cada momento en el que le falló. También le agradece por todo lo que hizo por él. Mientras se aleja, las lágrimas inundan sus ojos. Sin embargo, en el último momento, toma una decisión inesperada: no se marchará. Regresa con Albert y le pide que vuelva solo. Para Chris, el paraíso está donde esté Annie. Además, le encomienda el cuidado de sus hijos. Con firmeza, vuelve a entrar en la casa y, mirándola a los ojos, le jura que permanecerá a su lado por toda la eternidad, si eso es lo que se necesita para que recupere su cordura. Sus palabras resuenan en la mente de Annie, reflejando algo que él había dicho tiempo atrás en el hospital. Y, de repente, algo cambia. Su memoria regresa. Annie finalmente lo recuerda todo. Pero es demasiado tarde. Chris ha permanecido en el inframundo demasiado tiempo y ahora forma parte de él. Entonces, ocurre lo impensado. Cuando abre los ojos, ya no está en la oscuridad. Está en el paraíso otra vez. El infierno lo ha rechazado. Su pureza era demasiado grande como para quedar atrapado allí. Y Annie también está con él. Sus hijos, sonrientes, los acompañan. La escena final nos transporta a un lago donde un niño juega con un pequeño bote de juguete. Accidentalmente, su barquito choca contra el de una niña. Es el mismo encuentro que, hace años, unió a Chris y Annie en Suiza. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.